Muy bien. Muy buenas noches. Entonces, estamos dando inicio a la sesión 3, a la clase 3 del curso de redacción de documentos administrativos. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos pues acompañándonos en estas 5 sesiones en vivo. Les decía que van a en algún momento tener los micrófonos permitidos abiertos para que puedan consultar la sesión pasada, de repente es alguna parte práctica de los tips que dimos sobre las técnicas administrativas utilizadas en la propia redacción, ¿verdad? También voy a lanzar una pregunta inicial muy general, cuando ya toquemos en los primeros temas de hoy, y me van a ir alzando la mano en cuanto puedan participar, ¿sí? Yo enciendo nuevamente los micrófonos y pueden iniciar su participación en orden como les voy indicando. Y así que estemos muy atentos, porque es importante, chicos, aprovechar esta parte en vivo, donde ustedes pueden consultar, comentar sobre alguna experiencia también, sobre redacción, para que nos ayude a todos, ¿no? Los que estamos aquí involucrados y para que pueda orientarlos yo sobre algún tip más sobre algún caso en particular, ¿ya? Veamos, pues, cuáles son los temas de hoy. Hoy vamos a desarrollar los documentos administrativos, una de la clasificación de ellos que son los de transmisión. Ya habíamos hablado algún tipo de clasificación en la primera sesión, ¿verdad? Y dentro de ellos los más usados son los documentos administrativos de transmisión en la administración actual. Veamos qué nos dice, bueno, ella no es Joyce Romero, nos dice es una participante de la parte administrativa del Archivo General de la Nación de Costa Rica, ¿no? Nos dice ella que los archivos son esenciales para la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Les había dicho que la redacción tiene una razón de ser, tiene el objetivo principal de evidenciar los procedimientos realizados en una organización, o sea, esta público-privada. Por lo tanto, se deben al cumplimiento de la transparencia y de la rendición de cuentas. ¿No? Transparencia quiere decir que nos sometemos a la ley que está involucrada con esta, que nos pide que seamos, que evidenciemos, que seamos transparentes, como dice esta palabrita, y que evidenciemos todos los sucesos que vamos realizando, todas las prácticas, buenas o malas, los procedimientos que realizamos para llegar al objetivo principal de nuestra organización. Y el rendimiento de cuentas quiere decir que también estamos sometidos a la fiscalización, es decir, a informar mediante reportes normados por las normativas generales de cada nación con respecto a las actividades, ¿no? Y con ello también, pues, el cumplimiento de ciertos registros, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral tenemos que registrar a nuestros trabajadores. A nivel de ventas tenemos que informar nuestros ingresos, nuestras ventas, para que el organismo supervisor o fiscalizador pueda visualizar los impuestos de los que estamos obligados a rendir, ¿verdad? Y todo esto pues va a permitir un acceso de información confiable, íntegro y organizado, ¿no? Todo esto preservando también el patrimonio y el acervo documental, según opina este especialista, ¿no? Entonces veamos ya los documentos administrativos de transmisión. Por cierto, estos son los más usados que les había mencionado, ¿no? Los documentos administrativos entonces son aquellos que tienen como finalidad principal la entrega, el envío, como dice el nombre, la transferencia de algún tipo de información relevante, ¿no? En este caso puede ser de una persona en particular hacia una institución o de una entidad a otra, o quizá de forma interna de un departamento u oficina interna de una organización a otra oficina también, ¿verdad? Entonces, estos documentos no solo comunican un mensaje, ¿no? Que por cierto, todos los documentos comunican mensajes, sino que también actúan como registro de cierta información que ha sido enviada o recibida, de cierto procedimiento que ha sido realizado o que está por realizarse. Entonces necesitamos transmitir, necesitamos comunicar cómo es que se va a realizar, ¿no? Su propósito entonces será pues garantizar que la comunicación se realice de manera formal. Puede ser que previamente se hayan comunicado, se hayan reunido, se hayan puesto de acuerdo en cómo se va a realizar un procedimiento, pero es muy necesario plasmarlo en un documento formal. En este caso, con un informe, con un memorándum, con un oficio, con una carta formal o quizá con algún correo electrónico, pero formal, ¿no? Como el que habíamos dicho que el correo electrónico se formaliza
cuando forma parte de un trámite documentario codificado, ¿no? Si no, se convierte el correo electrónico en una comunicación de acompañamiento o de seguimiento, ¿ya? Pero no necesariamente una comunicación formal o legal como tal. Y de esta manera, pues, quedará constancia de este intercambio de comunicación. Entonces, ante esto, veamos, pues, que tenemos en primer lugar los informes y los reportes, ¿no? Como informe, como tal, como informe, es un documento, pues, que se describe de manera escrita en este caso y detallada sobre un asunto específico, ¿no? Sé que podría tener yo problemas de ahorita de audio, se me pueden recortar, así que voy a apagar mi cámara por unos momentos, ¿sí? Sigamos entonces. A ver, ustedes me van diciendo en cualquier momento si algo pasa con la comunicación, ¿sí? Así que voy a estar atenta al chat. Bueno, entonces sigamos. Estábamos en qué cosa es el informe, ¿no? Habíamos dicho que es uno de los documentos más utilizados, que va a tener una descripción, en este caso escrita, ¿no? Detallada, de algún asunto específico, que por cierto siempre se clarifica en una de las partes principales del documento, ¿no? Y se pueden detallar también dentro de él algunas observaciones, como también sugerir algunas posibles soluciones para mejorar alguna situación en especial, ¿no? Entonces, un informe, bueno, también puede ser mostrado de una manera lógica, ¿no? Es decir, a través de gráficos, de anexos, de referencias, quizás bibliográficas, de análisis a través de cuadros estadísticos, cuadros comparativos, etcétera, ¿no? Todo esto para poder afianzar o ratificar o mejorar la comunicación que se está transmitiendo a través de palabras escritas, ¿no? A través de párrafos, ¿no? Entonces, se puede decir, pues, que el informe es significativo. Como les había dicho, es uno de los más usados, ¿no? El informe técnico, por ejemplo, es un análisis detallado de algún procedimiento especial, ¿no? Y a veces sirve para poder tomar una decisión en base a otro documento, ¿no? Para cualquier institución va a ser necesaria que existan informes, en este caso internos, porque van a permitir transmitir aspectos importantes, ¿no? Para ser reportados a los directivos de la organización o para que me sirva de sustento para enviar algunas informaciones externas hacia alguna otra organización. Entonces, la redacción de un informe es una habilidad, de hecho, fundamental en el ámbito administrativo y organizacional, ¿no? Ya que pues va a desempeñar un papel muy importante en una comunicación, sobre todo interna, que por cierto también puede ser externa, pero mucho más afectada la comunicación de manera interna, ¿no? Y la importancia pues de redactar un informe de manera efectiva se puede entender a través de varios aspectos claves. Por ejemplo, vamos a necesitar que dentro de sus características mantenga esta comunicación clara y eficaz de la que habíamos hablado ya en algún momento, ¿no? Cuando hablamos en general de todo tipo de comunicación escrita, ¿no? Y esto pues nos va a decir pues que la transmisión, en este caso de la información, a través de este documento llamado informe, bien redactado va a permitir comunicar datos importantes a través de análisis, conclusiones de manera clara y comprensible, ¿no? Y que va a facilitar un aspecto muy importante de una organización que es la toma de decisiones, ¿no? Va a evitar además esos malos entendidos que se quedan nada más que en palabras orales, ¿no? A través del teléfono, que a veces no nos acordamos todo lo que nos hemos dicho, a través de una reunión que a veces se disparan diferentes opiniones y de pronto hay unas conclusiones, por ahí de hecho que hay un acta, pero quizá en un informe más detallado sobre los porqués y las razones o las causas y las consecuencias comparativas dentro de ellas nos va a poder calificar mejor el mensaje, ¿no? También porque nos sirve de documentación y registro, es decir, un informe es un registro oficial de algún evento, de alguna actividad, de alguna decisión, de alguna evaluación, ¿no? Proporcionado siempre a través de un grupo de archivos, quizás que fundamenten o que, en este caso, que respalden también este escrito, ¿no? También va a servir, todo informe puede servir para una referencia futura, ¿no? Al documentar una información clave a través de un informe, a través de un documento tan serio como este, nos sirve para crear eso que llamamos la jurisprudencia en las leyes, ¿no? En las normas legales se habla mucho de la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? Que lo que ya antes se realizó, ¿no? Se tendría que seguir realizando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sirve de
de prescripción, algo así, de lo que se ha realizado anteriormente y que por qué no continuar del mismo modo, ¿no? Sobre todo cuando no está en las normativas, ¿no? Y nos basamos sobre hechos ya realizados anteriormente dentro de la ley, ¿no? ¿Qué más? Bueno, favorece la toma de decisiones, es un hecho, ¿no? Forma parte de una evaluación y control también. Los informes a veces son el resultado de que visualizamos en la evaluación y el control, ¿no? Y son la base a veces de sustento de un monitoreo de rendimiento, ¿no? Es decir, los informes van a permitir evaluar el rendimiento de los proyectos, por ejemplo. Evaluar, por ejemplo, el rendimiento de algún departamento especial, inclusive del rendimiento de los empleados, ¿no? Y va a permitir también un seguimiento progresivo hacia la mejora de este resultado, ¿no? Además, porque es una herramienta de control, ¿no? Actúa como una herramienta de control, de hecho, asegurando, pues, que las actividades se desarrollen conforme, pues, a los planes y a las políticas preestablecidas, ¿no? Ahora, se tiene que actuar cuando se utiliza un documento como este, un informe, con responsabilidad de transparencia, ¿no? Es decir, tomarlos de referencia cuando la normativa nos permite tomarlo, es decir, poder utilizarlo si es que este informe ha sido favorable. Ojo, porque también van a existir informes en los que en los que nos responda alguna actividad que no ha dado resultados, ¿no? Entonces, los cogemos con responsabilidad no solo para crear de repente una evidencia no completa, ¿no? Que de pronto podría despertar incluso hasta una denuncia sin información completa, ¿no? Por eso es que va a ser muy importante que los documentos, cuando son consecuencia de, tengan alguna trazabilidad evidenciada, es decir, que tengan códigos especiales y bien anotadas las referencias para saber de dónde vino la creación de ese documento, ¿no? Y de tal manera podemos hilar la comunicación de cierta actividad en varias instancias, ¿no? Entonces, agrupar de repente todos esos documentos que traen un mismo tema para saber cuál ha sido su procedimiento. Y esta es la manera de utilizarlo de manera responsable y no solo coger un pedacito de él, ¿no? Entonces, también nos va a servir de apoyo estratégico a la organización. ¿Por qué? Porque permite también alinear los objetivos, ¿no? Sobre todo en la evaluación y control, en el monitoreo de rendimiento, estamos haciendo el análisis de cómo se va llegando al resultado, cómo se va llegando al objetivo final, ¿no? Y de esta manera, pues, la alta dirección, sobre todo, puede evaluar y poder alinear o de repente trazar nuevamente alguna estrategia mejor, ¿no? En este caso, de mejora de la llegada a los objetivos, ¿no? Bueno, facilita también la colaboración, ¿no? Sabemos pues que las actividades no las hacemos solos, lo hacemos en equipo, ¿no? Entonces, a través de un documento que se formaliza, donde se formaliza la comunicación, se puede utilizar como herramienta en este caso para facilitar esta coordinación de equipos también, ¿no? Y también pues tener en ella un compromiso de las partes interesadas cuando sabemos pues que involucra, en este caso los resultados, hacia todo un equipo. Ahora, para poder elaborarlo, necesitamos pensar pues en alguna estructura. En este caso, el informe sí, como varios, tiene una estructura muy parecida a varios tipos de documentos, ¿no? Pero formalmente se utilizan estos, ¿no? Uno, indispensable, un logotipo, ¿no? Si voy a elaborar un informe, quiere decir que formo parte de alguna institución, ¿no? Y esta institución siempre tiene un logotipo particular, ¿no? Público-privada tiene su logotipo. Luego se acostumbra a poner la denominación del año, sobre todo en institución pública, siempre estamos ahí instruidos para esto, ¿no? De colocar siempre la denominación del año. Luego requiere una numeración, ¿por qué? Con el fin de organizarlo mejor dentro de los grupos de archivos y poder realizar una clasificación para una ubicación más rápida cuando se le necesite, ¿no? Entonces necesita una numeración. En este caso, ustedes ven que la numeración de este informe tiene un 003, además un guión JUA y además un 2024, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, este informe nos dice con su codificación que es el número 003 del año 2024, eso es el tercer informe de ese año, ¿no? Guión JUA. Este JUA es el que permite clarificar un poco las iniciales
del cargo o de la oficina a la que pertenece el autor, ¿no? En este caso, el ingeniero Lorenzo Guerrero Ortega es jefe de la unidad de operación, ¿no? Bueno, debió decir jugo, ¿no? Pero acá le han puesto jugo, de repente de la A significa otra cosa, ¿no? Pero aquí debió decir en todo caso jugo, ¿no? Bueno, es un documento que por ahí lo copié de alguna constructora, me parece, sí. Bueno, el asunto, la fecha con el destinatario y con el autor, el remitente en este caso, forman parte de un encabezado, ¿no? De un encabezado. ¿Y cómo se divide? Se separa justamente con esta línea. ¿Por qué? ¿De dónde se creó el utilizar esta línea? Se utilizó justamente para que el encargado de trámite documentario tome como parte para la anotación, en este caso de los datos principales del documento, que me va a servir para una futura clasificación, solo lo que está de esta raya para arriba, ¿no? Porque se decía antiguamente que incluso en algún momento se le indicó que las personas de trámite documentario estarían prohibidos de leer de la raya para abajo, ¿no? Pero esa obligación fue demasiado ilógica porque en el momento que nosotros recibimos un documento es inevitable poder leer alguna o parte del contenido del documento, ¿no? Entonces, las personas que se encargan del trámite documentario no van a poder evitar leer o que se pase la vista hacia el lado inferior. Entonces, esta obligación fue ilógica de hacer, pero sí se le pide que tome énfasis de la raya para arriba, ¿no? Y que de los datos de la raya para abajo no tienen por qué revisar ni cuestionar el contenido. Es decir, si yo digo, uy, este ingeniero Lorenzo Guerrero Ortega está diciendo que en estos momentos, dice, me dirijo a la Clínica Internacional para apoyar el seguimiento de su atención y trámites de la DPS. Y de repente el trámite documentario opina y dice, no, este documento está mal hecho porque no debió decir que va con porque no es la persona indicada para ir, en su opinión. De repente conoce un poco las funciones de cada uno y opina sobre eso. Y no tendría ni siquiera que hacerlo. No tiene por qué dar opinión ni importancia a la lectura del documento de la raya para abajo. Los encargados de trámite documentario solo tienen la obligación de leer, en este caso, el título, que esté claramente adecuado con la fecha, y si no podrían cuestionarlo ahí sí, ¿no? ¿Qué tal si estamos en el año 2025 y me entrega un documento como este que dice 2024? Entonces sí le podemos decir al usuario que se está equivocando y que lo cambie, ¿no? En ese caso sí. Pero es de mucho cuidado esto de cuestionar los documentos, ¿no? Por eso es que existe se dice que de la raya para arriba solo son considerados los metadatos necesarios para la clasificación o registro de un documento, ¿no? Incluso los encargados de mesa de partes es bien difícil que puedan rechazar un documento. Si ya recibió las normativas para poder tramitar un documento, entonces sí, si se basa en estos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un documento que es de trámite documentario, que puede ser un manual de procesos administrativos, puede ser una guía de trámites, no puede ser un TUPA, que es el documento formal para que incluso tiene los costos de algunos trámites, ¿no? Entonces, si tengo toda esta documentación y como gestor de trámite documentario me lo han alcanzado, pues tengo que actuar según el contenido, ¿no? Y si es que en este contenido y en la lista de trámites que se debe realizar no figura un trámite que me están pidiendo, no puedo rechazarlo. Tengo que recibirlo y la alta dirección dirá hacia dónde se deriva, ¿no? O si se le rechaza y se le devuelve al usuario con documento, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener cuidado si estamos encargados de trámite documentario o de una oficina de mesa de partes de rechazar documentos. En todo caso, siempre dependemos, un encargado de trámite documentario depende de alguna jefatura superior a quien pueda realizar alguna consulta en el momento, ¿no? Entonces, para eso está la raya. Y luego de esto, pues, viene ya el texto o el cuerpo, ¿no? Y un saludo muy ligero como esto, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente. Y se acabó el saludo, no tenemos por qué decir que tenga una buena noche, que esté bien con su familia, nada, porque esto es un documento formal de uso institucional, ¿verdad? Luego de este cuerpo ya viene, bueno, dentro del cuerpo se puede también esquematizar un poco más si requiere mayor explicación, ¿no? Si va a explicar un procedimiento, pues tendrá que utilizar algunos conectores como primero, luego, después, finalmente, ¿no?
algo así. Pero en este caso solo quiso comunicar a este ingeniero de que está acompañando a un accidentado o está yendo a la clínica para ver algunos trámites de EPS, ¿no? Bueno, luego indica, conforme procesa su atención, lo mantendré al tanto con los pormenores del caso, ¿no? Y con ella se está como despidiendo. Y sin otro particular, quedo de usted atentamente y la firma y la posfirma, ¿cierto? Algunos informes van a requerir algunos documentos adicionales como son los anexos, ¿no? Cuadros estadísticos, algún fundamento de alguna noticia principal, bueno, también se podría presentar. Para este caso, no lo amerita, ¿verdad? Bueno, hay tipos de informes, ¿cierto? Hay una clasificación básica de informes, ¿no? Sobre todo según su propósito, ¿no? Pero antes quisiera, chicos, quisiera hacer una pausita para informarles algo importante que tiene GCAP y que de hecho que ya les ha comunicado. Ustedes se habrán dado cuenta y les anunció Instituto GCAP que todas las sesiones en vivo son de total libertad de ingreso, es decir, no hay ninguna condición, ¿no? No tienen ningún costo y bueno, se les ofrece así, de esta manera tan libre, ¿no? Y lo que sí tiene un costo es la certificación, ¿no? Y es sumamente importante considerarla porque es parte de su, eh, eh, de, de demostrar con documento lo que han aprendido, ¿verdad? Entonces, aprovechen la oportunidad y obtengan el certificado que el Instituto GCAP les ofrece. De esta manera fortalecen su currículum vitae y serían el próximo destacado en su próximo trabajo, ¿no? Entonces, aumentan sus conocimientos y a la vez obtienen el aval importante que tiene el Instituto GCAP, tiene un aval importante internacional que es Google Workspace for Education, ¿verdad? Y además tiene la opción de separar su certificado con una oferta especial, una promoción especial desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Esta promoción, ojo, ya les habían avisado, es válida solo hasta el día 3 de agosto, es decir, solo hasta mañana. Así que aprovechen ya y sean un profesional altamente competitivo en este mercado laboral, ¿no? Recuerde que GCAP está siempre comprometido con la enseñanza y les ofrece este servicio de tener el certificado y además de estar en las sesiones en vivo como esta de manera gratuita. Pueden comunicarse con GCAP con los administradores del grupo al que ustedes pertenecen y si alguno no tiene esta información o no está en el grupo quizá, pues pueden comunicarse ahorita al chat y les damos la información, ¿sí? Así que aprovecho también en este momento para que veamos aquí pues los tipos de informes. Hemos visto que existen otros tipos de documentos como son los memorándum internos, los oficios, cartas formales o correos electrónicos y varios documentos de transmisión, ¿no? Quisiera que me expliquen, uno, si han tenido alguna dificultad con alguna de las técnicas de redacción que vimos la vez pasada, si quieren que les recalque alguna de ellas, ortográfica, de repente gramatical o de algunos conectores especiales, pueden preguntarlo. Les voy a abrir en un momento los micrófonos, pero si son muchos, por favor, con la mano alzadita. Y otra que podrían compartirnos es algún tipo de relación, sobre todo en la revisión, ¿no? Que algunos, a pesar de haber revisado, han tenido algunos errores, ¿no? Y por ahí se han tenido alguna llamada de atención o algún tipo de experiencia acerca de la revisión de documentos, de la redacción o de repente de alguna clasificación, ¿ya? Así que les voy a prender en este caso los micrófonos y pueden alzar su mano para comentarme o hacer una pregunta. A ver, ¿dónde están los accesos para activar el micrófono? Aquí está. Listo, están activados y esperemos en este momento si me alzan la mano o si abren directamente sus micrófonos. Chicos, es importante tener su participación porque me siento más segura de que me han escuchado y que están aprendiendo, que están atentos y que no solo está aprendido de repente esta sala y que no estén por ahí haciendo otras cosas. A ver, por favor, quiero su participación, especialmente para los chicos que están de repente en la carrera, ¿no? Vinculado con este curso. Así que atentos, y si no encuentro una pregunta por ahí, voy a coger algunos al azar, ¿ya? Así que esperamos primero que se manifieste de manera voluntaria. Veamos entonces si pues tenemos una clasificación de tipos de informes, ¿no? Uno de ellos son los informes de productividad, ¿no? Informes de productividad. A ver si por ahí hay algo.
cualquier momento me dicen si quieren participar, ¿ya? Sí, los informes de productividad entonces son documentos importantes para evaluar, por ejemplo, el desempeño operativo, ¿no? Para lograrlo, pues es esencial identificar las métricas, ¿no? Adecuadas que deben incorporarse en el análisis, en este caso, ¿no? Y permitiendo así, pues, una medición y un seguimiento, en este caso, de la efectividad, ¿no? No solo de la eficacia y la eficiencia, sino de una efectividad lograda, ¿no? Solo de esta manera, pues, se pueden obtener resultados precisos, ¿no? Con cantidades anunciadas como métricas, ¿no? Y de este modo, pues será posible analizar, por ejemplo, si el número de entregas aumentó o disminuyó en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y el siguiente paso es cruzar los datos para tratar de entender, pues, si hubo algún factor externo que contribuyó además con este efecto, ¿no? Entonces, ese es el análisis que se hace cuando se tiene un informe de productividad, ¿cierto? Sirve de mucho para conocer por ahí si estamos llegando o no a los objetivos trazados. Y es parte de la evaluación de desempeño operativo, ¿no? ¿Qué más? Informes de facturación. En cualquier empresa la facturación es un dato importantísimo, ¿no? Que debe ser evaluado. ¿Por qué? Porque, bueno, no obstante, pues aisladamente los datos de facturación ofrecen escasa información, así por solo no es mucha la información que nos pueden dar, ¿no? Pero en lo que respecta a las razones que van detrás, o sea, cuando ya se cruzan, por ejemplo, con las compras, con las ventas, con la cantidad de llegada al objetivo o no, ¿no? O con las mermas, entonces ahí sí resulta un poco más relevante la comparación, ¿no? Entonces, es importante no solo examinar un informe de facturación, sino también comprender las oscilaciones de este, es decir, los cambios que pueden haber provocado esta facturación, ¿no? No solo examinar el informe mismo, sino también comprender esto sube y baja de respuestas, es decir, el cuadro de proyección nos puede servir o el cuadro de seguimiento estadístico, ¿no? Y esto pues va a implicar no únicamente presentar los datos numéricos, sino también enumerar esos hitos significativos que contribuyen pues a explicar cada cambio brusco, ¿no? Entonces, en este caso, nos enfrentamos pues al desafío de combinar el análisis cuantitativo con una serie de preguntas reflexivas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decirnos, ¿existe una correlación entre los periodos de baja facturación y la estacionalidad de repente del periodo? ¿No? Podríamos preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué más podríamos preguntarnos? A ver, podríamos decirnos, a ver, las decisiones de inversión tomadas durante el periodo 2024 ejercieron un impacto positivo en el volumen de la facturación, ¿no? Entonces, por ahí también nos preguntaríamos y tendríamos pues alguna respuesta similar, relevante hacia el resultado de la facturación, ¿no? A ver, si decimos, por ejemplo, si los picos altos de facturación guardan relación con las campañas de marketing, ¿no? Y nos estaríamos diciendo, ¿sirvió o no sirvió? ¿Qué tanto sirvió esta publicidad que hicimos, no? ¿Qué más? ¿Qué acontecimientos excepcionales, por ejemplo, ocurrieron cada mes que justifican las variaciones de la facturación? ¿No? Y por ahí encontraríamos el porqué de estos datos, ¿no? Entonces siempre va a requerir no solo tener esos datos fríos de la facturación, sino además el análisis de ellos como resultado, ¿no? Entonces, la consideración pues de estas interrogantes nos va a permitir tener un carácter primordial sobre la elaboración de una planificación estratégica eficaz, que es lo que al final necesitamos para obtener mejores resultados y sobre todo crecientes, ¿no? ¿Qué más? Existe el informe de flujo de caja, ¿no? Entonces, este flujo pues es esencial para realizar un análisis periódico de este flujo, de un informe mucho más completo sobre este contexto, ¿no? Un informe de flujo, mejor dicho, un flujo de caja condensa o agrupa todas las transacciones financieras, ¿verdad? Desglosando por ahí los valores en diversas categorías que abarcan tanto los gastos como los ingresos, ¿no? Y este análisis pues va a proporcionar a la empresa una capacidad de poder identificar sus costos principales, ¿no? Y lo que puede ser pues siempre de gran utilidad para la optimización de gastos, que al final siempre es la que visualizamos, siempre nos duele
gastar, pero si optimizamos esto, podríamos verlo de otro modo, ¿no? Dentro de un flujo de caja se puede visualizar esto muy bien. Bueno, los informes de cuentas pendientes. Wow, informes de cuentas pendientes, de pagos, de toda la organización, ¿no? Se genera un informe para esto un poco distinto, donde los valores no se agrupan por categorías, sino que se agrupan según la fecha de vencimiento, que es para nosotros importantísima, ¿no? Y en esas fechas, pues podemos tener algunas informaciones especiales por fecha para ver qué tanto podría ingresar de dinero por esas cuentas pendientes y en qué periodo, ¿no? Por ahí tener un proyectado de cómo van a ir ingresando sería ideal, ¿no? Y esto nos va a clarificar, pues, un informe de este tipo, ¿no? Informe de incidentes. ¿De qué se trataría un informe de incidentes? Es un documento, pues, que debe incluir de manera precisa, ¿no?, la información clave sobre un suceso, ¿no? Y debe redactarse de manera clara y objetiva, ¿no? Respaldado por ahí con pruebas concretas, con imágenes, con algunas evidencias que sean realmente base sólida para alguna toma de decisión importante, ¿no? Un informe bien elaborado de incidentes permite, pues, a los gerentes identificar, por ejemplo, las diferencias y no las conformidades principales, ¿no? Las deficiencias también, ¿no? Lo que a su vez, pues, va a impulsar alguna implementación de mejoras necesarias, ¿no? Entonces, esto es muy importante para la toma de decisiones. El informe de visita técnica, muy utilizado por las instituciones fiscalizadoras y otras que no, para poder aprobar cierto funcionamiento. Por ejemplo, para poder tener una licencia de funcionamiento de alguna empresa en cierto lugar, la municipalidad realiza una visita técnica in situ al lugar para poder visualizar las características necesarias como requisitos para su funcionamiento. Entonces, una vez que los visita, levanta un acta de hecho de visita, posteriormente se realiza un informe analizando todos los pros y contras y se da la buena o negación pro de la licencia de funcionamiento, del otorgamiento de la licencia. Puede ser que se le deniegue, ¿verdad? Pero puede ser que sea aprobada. Entonces, de acuerdo a esto, se autoriza o no una apertura de algún local, ¿verdad? De un negocio. Mediante este informe, pues, se puede evaluar aspectos como la calidad de la atención brindada, también la actitud de un empleado durante la visita, también, ¿por qué no?, el tiempo invertido en cada actividad, ¿no? O la conformidad, como les había dicho, con los procedimientos recomendados, ¿no? Entonces, además, en el contexto específico de una empresa, es válido incorporar, pues, cualquier otro aspecto relevante que deba ser por ahí resaltado en este informe, ¿no? Entonces, la personalización es un componente importante, ¿no?, en la elaboración de un tipo de documento como este, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, un reporte técnico, se identifican todas las secciones que pueden incluirse en el informe, ¿no? O sea, mediante subtítulos puedo hacer el análisis que necesito para cierta conformidad, ¿no? Informe de equipos de mantenimiento. Bueno, aquí pues necesitamos utilizar una evaluación interna para documentar los procedimientos de mantenimiento llevados a cabo, ¿no? Es decir, así, realicé el mantenimiento de los equipos del área de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizó? Lo tengo que explicar en un informe, ¿no? ¿A qué empresa acudí? ¿Quiénes realizaron? ¿Qué días se hicieron? ¿Cuáles fueron los tipos de mantenimiento que se realizaron? ¿Y a qué máquinas o a qué maquinaria, a qué dispositivos se hizo el mantenimiento, ¿no? Entonces, este tipo de informes nos va a proporcionar, pues, la información necesaria para poder planificar las próximas actividades de mantenimiento de manera efectiva, ¿no? Informe de reprovisionamiento, que desempeña, pues, un papel importante para poder permitir a los administradores rastrear sus pedidos, por ejemplo, ¿no? Y gestionar la demanda de manera efectiva. ¿Qué más? Informe de ventas, importantísimo para poder conocer el resultado o la proyección incluso de ventas de una empresa que puede dedicarse, en este caso, a la venta de productos o servicios, ¿no? El informe de inventario es también importante para cualquier organización que maneje por ahí productos o recursos, insumos también, bienes físicos o la misma y la propia prestación de servicios digitales también, ¿no? Entonces, en este caso, las empresas minoristas, por ejemplo, con ese tipo de informe, lo utilizan para poder rastrear meticulosamente, pues, detalladamente las entradas y salidas de sus productos, ¿no? Veamos por aquí, tenemos algunos ejemplos
de estos tipos de informe. Acá, por ejemplo, tenemos un informe técnico donde va a requerir una estructura especial donde vamos a describir primero, por ejemplo, los antecedentes, ¿no? Para la explicación de este análisis, ¿no? Luego, el propio análisis, donde mencionamos sobre cierto tema que se va a desarrollar y comenzamos a explicar uno por uno lo que vamos encontrando, ¿no? Incluso en esta parte a veces se desarrollan cuadros de cómo se está observando, cuál es la normativa, por ejemplo, que sustenta de repente cierto análisis y por ahí alguna observación mostrada en cierto punto. Punto a punto se va tocando el análisis de cierto proceso, ¿no? A veces si se va a analizar todo un procedimiento, se analiza paso por paso, ¿no? Y siempre termina con algunas conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, y bueno, al final siempre con la firma, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un informe de supervisión del área de proyecto, por ejemplo, de San Saturno. Entonces, bueno, también requiere una estructura formal, como son los antecedentes al comienzo, y luego la explicación detallada de los paso a paso, ¿no? Este informe de productividad, por ejemplo, es del departamento de ventas, ¿no? Empieza con una introducción, de hecho, acá estamos obviando un poco el encabezado para poder mostrar el contenido mismo, que es lo que varía y lo que requiere más análisis. Y bueno, dice acá, el presente informe tiene como objetivo evaluar la productividad del departamento de ventas durante el mes de julio de 2024, ¿no? Se analizarán los indicadores claves de rendimiento, los KPIs, se compararán los resultados con los objetivos establecidos y se proporcionarán recomendaciones para mejorar la productividad en los próximos meses. Y se empieza, ¿no? Objetivos del periodo, tantos, ¿no? Las meta ventas, por ahí los números de clientes. Entonces se realiza primero en los objetivos, se mencionan los objetivos del periodo, ¿no? Luego se van analizando y se van viendo los resultados obtenidos, ¿no? Cuáles son los ingresos generados, cuáles son los nuevos clientes que se han tenido, la retención de clientes por ahí que se ha visualizado, las reuniones de ventas que fueron hechas, ¿no? Y al final se analiza la productividad de ellos y se dan las recomendaciones respectivas, ¿no? Ahora, también tenemos los llamados reportes. ¿Qué son los reportes? Los reportes, bueno, son los tipos de documentos anexos que se van a poner a los informes. Por ejemplo, SIGA es un sistema, ¿no? De gestión administrativa y que tiene varias funciones dentro de ellas. Por ejemplo, permite una programación multianual de los bienes, servicios y obras de la institución, ¿no? Entonces, se realizan actualizaciones y mejoras de este sistema que nos va a permitir, en este caso, que el ente rector pueda visualizar estos presupuestos, estas obligaciones financieras, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos de estos reportes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el grupo Reader, Sociedad Anónima, tiene un reporte administrativo, ¿no? Y menciona cuántas fueron las facturas emitidas, los saldos bancarios totales, por ahí las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y las ventas totales, ¿no? Entonces, este reporte, pues, es importante para que luego se tomen decisiones sobre pedidos, de repente sobre compra de insumos, o sobre quizá ofrecimiento de nuevas ventas por ahí corporativas, ¿no? Hay también algunos reportes de sistemas. Si tengo por ahí un sistema de producción, un sistema especial que me permita a mí visualizar las operaciones de cada una de mis sucursales, por ejemplo, lo puedo tener aquí, ¿no? Y puedo lanzar también un reporte, por ejemplo, de operación, ¿no? Y de alguna sucursal especial. Bueno, comienzo a visualizar ahí y estos pues se imprimen, bueno, se lanzan hacia hacia la oficina que los requiera, ¿no? ¿Qué otros más? Tenemos un reporte tipo basado en clientes o en sucursal también, ¿no? Con alguna información particular de ellos, ¿no? De los diferentes clientes que podemos tener también. ¿Qué más? Un reporte de proveedores también, ¿no? Para poder saber qué tanto movimiento hemos tenido con ciertos grupos, ¿no? Pues por ahí está reportado. También existen los reportes de cuentas bancarias, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo es que se ha fluido, cómo se ha pagado cierta deuda, si ya de repente ya no tengo saldo que pagar y de repente ya está por ahí saldado todo, ¿no? Entonces por ahí también podemos tener esto de los bancos, ¿no? También por ahí hay algunos resultados finales de personal administrativo contratado con sede administrativa e instituciones educativas en el presente año de decreto legislativo 276. Bueno, entonces un reporte de los contratos en este tipo de normativa legal, es decir,
es un tipo de contrato, un régimen especial de contratación del Estado, que es el decreto legislativo 276, ¿no? Y sale acá la lista de los trabajadores. Bueno, esto es el resultado de una convocatoria, ¿no? De todos los que fueron ratificados en su contratación, ¿no? Y esto, pues, de hecho, son los reportes que emite, en este caso, el Departamento de Personal, ¿no? Por aquí hay un reporte de sistemas también, ¿no? Justamente de los reportes de sistema que lanzan las convocatorias del Estado para contrataciones, y se tiene aquí las plazas para el proceso del contrato de personal administrativo de la 276, en este caso, del año 2023, para la UGEL Huancane, ¿no? Huancane, bueno, es una UGEL local, ¿no? Es una unidad de gestión local educativa, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Un cronograma, ¿no? Que también forma parte de los reportes del sistema para poder iniciar de repente una convocatoria, ¿no? Porque toda convocatoria del Estado siempre se lanza en base a cronogramas que se tienen que cumplir fielmente, ¿no? Hay otros sistemas que también reportan, ¿no? En este caso, Avanza es un sistema vinculado a las actividades educativas, ¿no? Y este alberga información bastante amplia, ¿no? Una de ellas puede ser que se ingresen los datos de los docentes que trabajan en este soporte, y sirve también para poder visualizar el cumplimiento de los presupuestos, en este caso salariales, ¿no? También las instituciones educativas, por ejemplo, tenemos el reporte, el registro de egresados, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos, en este caso el Ministerio de Educación necesita tener conocimiento de cómo va el seguimiento de estos egresados, ¿no? Y para esto se emite a través de la plataforma Conecta un tipo de encuestas que les va llegando a través de una mensajería automática que tiene el Ministerio de Educación a estos egresados para que la vayan contestando, ¿no? Y en base a esto se tiene alguna información sobre su seguimiento laboral, sobre su seguimiento de estudios, ¿no? Su seguimiento por ahí de participación activa en la economía del país, ¿no? Entonces, esto es importante como resultado, como reporte para el sistema educativo, ¿no? El sistema registra, importantísimo por ahí, para todas las instituciones educativas a nivel superior, sobre todo institutos, y es donde se contiene la información de las matrículas, de evaluaciones y también de prácticas de salidas de los estudiantes de instituciones educativas no universitarias, ¿no? En este caso las tecnológicas. Bueno, SIGA, como les había dicho, que es el sistema de gestión administrativa, ¿no? Ella contiene una plataforma en base a la directiva de la programación multianual de bienes y servicios, donde también se nos pide que contengamos algún tipo de información relevante para que nos sirva de base para la transmisión, en este caso, de comunicación administrativa a través de documentos, ¿no? Forman parte de un reporte, es decir, del sustento para la realización de informes, en este caso administrativos, ¿no? Y aquí están algunos ejemplos de estos reportes que arroja este sistema muy conocido llamado SIGA, que por cierto hay cursos completos para conocer, en este caso, el contenido de este tipo de sistema, ¿no? Tenemos por acá el SINAVIP, por ejemplo, que es el registro patrimonial, ¿no? Que nos reporta justamente la cantidad de patrimonio que tiene el Estado a través de sus diferentes instituciones, ¿no? En este caso, instituciones locales. Bueno, otro de los documentos bastante utilizados son los memorandos, ¿no? O notas internas. Habíamos dicho, pues, que los memorándum son documentos breves, son documentos también formales, utilizados en la redacción administrativa muy seguido, ¿no? Bastante utilizado, pero son de comunicación interna. Ojo, no existe un memorándum que una institución educativa publicase y que lo emita a la Ministerio de Educación. No, no existe para nada. No se utiliza de manera externa. Es pura comunicación escrita interna. Y por lo tanto, pues es muy breve, son documentos muy concisos, muy al grano, como decimos aquí, y su propósito, pues, es comunicar una información de manera directa, sin sondeos, ¿no? A veces se utiliza mucho para convocar a reuniones, por ejemplo. Es muy formal, ojo, como todos los documentos administrativos, requieren mucha formalidad. Aunque suelen ser menos formales que las cartas, mantienen por ahí siempre un tono profesional, ¿no?
adecuado con la comunicación dentro de una empresa, ¿no? Su propósito va a ser siempre, bueno, tiene distintos fines, puede ser para recordar de repente una reunión que por ahí saben que está ya calendarizada, que tiene frecuencia definida, que tiene ya fechas definidas, pero a veces es oportuno recordar, ¿no? Una semana antes o 2 semanas antes, para que no falle, pues en este caso, la llegada de todos los que necesitamos tener en la reunión, ¿no? A veces para recordar también políticas internas, ¿no? Para recordar, que por ahí estoy viendo que hay mucha confusión en las entradas y las salidas de los trabajadores. Bueno, se envía un memorándum a todos y se les dice, se recuerda que la hora de entrada es tal hora y que la hora de salida es tal hora y que solo la tolerancia se permite, por ejemplo, 3 veces o 2 veces al mes, ¿no? Porque de acuerdo a las normativas internas también podrían clarificar esto, pero a veces necesita ser recordado, ¿no? ¿Qué más? ¿Tiene un formato estandarizado? Sí, vamos a ver ahorita el tipo de formato que tienen, pero nos sirve en forma general pues para explicar estos cambios de políticas, nos sirve también para anunciar algunos próximos eventos, nos sirve también para invitar también, ¿no? A personas que están dentro de la empresa a que participen de cierto evento, reunión o alguna participación especial, ¿no? También puede ser para solicitar recomendaciones, ¿no? O para detallar de repente algunos temas de la reunión, ¿no? Bueno, también nos sirve para notificar a los empleados. También existe y sirve mucho para llamar la atención. Recuerden que las llamadas de atención son como el principio de algún tipo de sanción y por ahí hay que tener mucho cuidado. Existe de todas maneras las llamadas de atenciones verbales, ¿no? Pero ya cuando son las llamadas de atención documento hay que estar como un poco más alerta, porque una llamada de atención con documento y después una evidencia de una reincidencia puede ser muy peligrosa, ¿ya? Porque siempre se puede llevar a alguna sanción posterior, ¿no? Bueno, veamos tipos de documentos, ¿no? Estas son las características. Los documentos, en este caso, de memorándums, en este caso pueden haber memorándums de sugerencias, ¿no? Como les había dicho. En este caso se envía un memorándum para hacer una sugerencia sobre una actividad especial, ¿no? De repente quiero colaborar con cierta participación en cierta actividad, o de repente quiero colaborar con el envío de repente de algún tipo de material especial, ¿no? Y puedo mencionar que he recibido la donación de mi familia y se va a ser alcanzado este módulo a cierto lugar para pues, colaborar con el evento que estamos organizando, ¿no? Me sirve así también. ¿Qué más? El memorándum de confirmación, cuando se trata de querer tener a todos los involucrados en cierta reunión importante, muchas veces voy a necesitar que me confirmen, después de una invitación, voy a necesitar que me confirmen que van a estar o que van a faltar, ¿no? Entonces, a veces es necesario, ¿no? Sobre todo cuando se va a realizar alguna votación especial y necesito saber si el aforo va a estar completo, ¿no? Porque a veces hay ciertas votaciones que necesito tener por lo menos el 80% de quórum para que se realice la votación, si no, no se realiza, ¿no? Dependiendo de la normativa que me invite a esto, ¿no? ¿Qué más? Los memorandos de solicitud, ¿no? Este documento que puede estar de repente afianzado por un correo electrónico también se puede enviar cuando necesites algo, cuando necesites que de repente te dote de algún material especial, ¿no? De repente necesito algún material de oficina, ¿no? Entonces puedo enviar un memorándum solicitando esto, ¿no? Porque de pronto es breve, ¿no? Aunque les contaré que el memorándum en algunas instituciones se utiliza, de hecho, de manera vertical, pero se utiliza de manera vertical descendente, es decir, de un superior a un inferior. En algunas normativas internas se prohíbe que sea memorándum hecho de un subordinado a algún superior, porque lo muestran como falta de respeto, ¿no? Y se pide que ese inferior, que ese subordinado, le envíe al superior con un informe, ¿no? Veamos aquí la estructura. A ver, veamos la estructura. Es muy parecida a los informes. Necesitamos un logotipo, necesitamos la denominación del año, una numeración también que nos explique de dónde viene este informe, ¿no? Y el encabezado que va a contener los datos importantes del remitente, del autor también, ¿no? Y del destinatario también. Ustedes verán que es muy parecido a lo que hemos visto en el informe, ¿cierto? También habrán visto pues que esto es muy conciso, ¿no? Va directamente
a lo que quiero comunicar. Y verán pues que acá tiene hasta un solo párrafo en la comunicación. Ahora, habrán visto pues que después de las líneas, que de hecho que está mal copiada aquí, hay una sangría, ¿no? Dice, por medio del presente se le pone en conocimiento que, pero vean que antes del por hay una pequeña sangría. Y es lo que les había mencionado. En algunas instituciones todavía la usan, ¿no? Pero ya no es como muy vista estéticamente, ¿no? Sobre todo cuando pasamos, cuando sabemos pues que de un párrafo a otro siempre abre un espacio interlineal un poco más grande, ¿no? Y además porque a veces cuando los párrafos son muy cortos, no me va a permitir tener una visualización clara de la lectura, ¿no? Entonces ahora se acostumbra no utilizar ninguna sangría, sino tenerlo todo pegado a la izquierda, incluso el atentamente, ¿no? Hay una despedida que en este caso termina con un atentamente, y sí, estaría muy bien también dejarlo así, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un documento requiere que después se prosiga un procedimiento, que se realice un procedimiento posterior? ¿No? Entonces ahí el saludo, la despedida no puede terminar con un atentamente, sino que podemos avisar en ese punto de que hay que continuar el procedimiento, ¿no? Entonces podrían decir, es todo cuanto tengo que informar para los fines consiguientes. Y con eso yo estoy diciendo de que hay una actividad posterior que hacer, ¿no? Pero como un memorándum es casi siempre solo para informar algo muy específico, no siempre hay una actividad posterior, ¿no? Y bueno, se termina también con una firma y una posfirma y si se necesita, también con algún tipo de anexo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene nota informativa, ¿no? Dice que podría ser considerado como memorándum, podrían haber puesto también memorándum número tanto, ¿no? Y ahí está el número del documento con sus siglas acompañado. Y notarán acá que hay un sello especial, ¿verdad? Dice Ministerio de Salud, mesa de partes, fecha, recibido, y por ahí hay una hora incluso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este sello es importante en el sentido de que nos está diciendo que ese documento ha ingresado por una oficina de trámite documentario llamada mesa de partes, ¿no? Hoy por hoy, dentro de una institución pública, por ejemplo, donde se utilizan mucho más documentos administrativos, en este caso de transmisión también, muchos más, si un documento no tiene este sello, no está considerado como válido, porque tendría que pasar siempre, para que sea válido y formal un documento ilegal, tendría que pasar por una oficina o una instancia de trámite documentario donde se le coloque este sello. ¿Cómo funciona? ¿Ustedes han visitado alguna vez una oficina pública en su país o en el Perú? Porque en las dos funciona del mismo modo. Chicos tienen los micrófonos prendidos, pueden participar y no veo a ninguno. Esta es una sesión grabada, estamos viendo de que no hay ninguna participación, por ahí hay que tener cuidado si somos del instituto, ¿ya? A ver, ¿alguna vez, o respóndanme en el chat, han realizado algún trámite en una institución pública, verdad? Yo creo que todos me van a responder que sí. En toda institución pública siempre alguna vez hemos realizado algún trámite especial, llámese municipalidad o municipio, como le llamen, alguna institución educativa pública, alguna universidad pública, alguna delegación de ministerio quizá, ¿cierto? Todos, yo quiero ver acá los 40 y tantos, sí, porque yo supongo que todos alguna vez hemos visitado o hemos visto o hemos realizado propiamente algún trámite documentario en una institución pública, ¿cierto? Emilio sí, todos sí, a ver, que son todos, la municipalidad sí dice para un local, para pedir permiso de un local, sí, ¿verdad? Y siempre cuando han necesitado presentar una solicitud o un pedido, comunicar algo, siempre les han puesto algún sellito, ¿verdad? No necesariamente este tamaño, algunos utilizan un poco más chico, ¿no? Y sí, es obligatorio que pase por una oficina de trámite documentario, ¿no? Cuando solicitaste permiso, por ejemplo, por aquí uno de sus compañeros, solicitaste permiso para un local, norma, de haber ingresado su solicitud, que puede ser que le hayan pedido que ella redacte su solicitud o que llene un formato, ¿no? Dependiendo cómo lo hayan utilizado. Pero ingresa un trámite. Y cuando ingresa un trámite, pues tiene que tener un sello de haber ingresado a través de mesa de partes, en este caso, o como se le llame esta ventanilla o este lugar de trámite documentario. Puede ser oficina de trámite documentario, ¿no? Se coloca y solo en ese momento se convierte como formal. Bueno, ¿y qué pasa?
nos sellan, el documento uno nos llevamos nosotros y otro se quedan ellos, ¿verdad? Porque ellos tienen que enviarlo al área correspondiente que requiere, que en este caso correspondería a tramitarlo, ¿no? Y nosotros nos llevamos uno sellado. Y ese se vendría a ser nuestro llamado, lo que dice Fiorella, norma, ¿quién es más? ¿Cómo se llama ese documento? Que queda con nosotros para después hacer el seguimiento. Muy bien, Jorge y todos. Juan Esteban, se llama cargo, ¿verdad? Y ese es el documento que tenemos nosotros como sustento de haber presentado un trámite. Entonces, y esa es la obligación que vamos a tener también si trabajamos en una institución donde tiene la oficina del trámite documentario, dejar o enviar o darle al usuario un cargo, ¿cierto? Eso es importantísimo. No puede irse el usuario sin un cargo, porque sin eso no va a poder hacer el seguimiento o de repente venir a solicitar o recoger el documento que ha solicitado, ¿cierto? ¿No? En mi instituto, por ejemplo, tenemos un documento formal que se llama FUT, es el formato único de trámite, así se llama, y eso ya es una solicitud. Y tenemos una parte desglosable en la parte de abajo, ¿no? Donde ahí le colocamos el sello y ese vendría a ser su cargo, ¿no? Entonces los chicos cuando vienen a recoger su documento, que algunos solicitan certificado, otros constancia, otros boletas o lo que fuera, lo recogen con este carrilito que llamamos nosotros, ¿no? Entonces hay que considerar esto cuando entramos a apoyar a una oficina de trámite documentario, ¿no? No solo les da la facilidad, en este caso, de redactar, sino también de apoyar en el trámite, ¿ya? Esto es entonces el memorándum y esto es el sello que podría tener alguna institución de trámite documentario. Aquí hay otro memorándum, en este caso ustedes verán que tiene dos referencias, ¿no? Referencia A, referencia B. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que este documento, nota normativa o puede ser llamado memorándum también, ha sido consecuencia de un documento anterior, ¿no? Que en este caso son dos circulares, ¿no? Circular número 017 y una circular número 164, ¿no? ¿Y qué dice acá? Sirva la presente para saludarla cordialmente. Y es el saludo, ¿cierto? Y en atención al documento de la referencia, informarle que durante el mes de diciembre de 2016 se ha recepcionado dos donaciones a fin que en el marco de la ley número tanto, la mencionada información sea notificada en el portal de transparencia de MINSA, se anexa el reporte, ¿no? Entonces se necesita evidenciar, y acá está mostrando, en este caso estará en su anexo, la evidencia de esta donación, ¿cierto? Verán que uno no puede ni siquiera regalar nada, sino que tienes que evidenciar el regalo, ¿no? En este caso, el informe del regalo. Cabe señalar que la información ha sido formulada por por el encargado, esto significa encargado está ahí, por el encargado del subalmacén de donaciones en la unidad a mi cargo, ¿no? Según nota informativa número tanto. Y dice acá, y ahí es donde les digo que a veces necesitamos poner algo más para que se prosiga con un trámite. Dice, es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. Que a veces se pone fines pertinentes, pero y fines quiere decir que hay algo más que hacer, ¿no? Atentamente, tal persona. Acá ustedes ven que está con su sello, firma y posfirma, ¿no? A ver. ¿Es diferente decir firma y posfirma? ¿Sí o no, chicos? Firma y posfirma, ¿son diferentes casos? ¿Sí o no? Acá todos me deben contestar, de hecho, con un sí o con un no, ¿cierto? A ver, los 40 y tantos. ¿Firma y posfirma es lo mismo? ¿Sí o no? No lo es. No lo es, ¿cierto? La firma es la rúbrica, ¿no? El garabato que tenemos ahí. Eso es. No, no, no. No es lo mismo, ciertamente. Es la rúbrica, ¿no? Y la posfirma, ¿qué cosa es? Es lo que está después de la firma. Es donde está su nombre y su cargo. Si es una persona que tiene jerarquía, de hecho que esta posfirma va a ser un sello, ¿no? Pero si la persona no tiene un cargo jerárquico, ¿no? Cualquier persona común y corriente, entonces, bueno, lo escribirá como parte del texto, ¿no? No a mano, ya no se acostumbra a poner a mano, ¿no?
Tiene que, si tu escrito ha sido mediante un procesador de textos, pues de esta misma manera pones también tu nombre y tu apellido, ¿no? Y bueno, y pones tu firma. Y no necesariamente tendrás un sello porque no tienes jerarquía, ¿no? Pero los que tienen jerarquía, sí, porque el sello tiene que contener la jerarquía que tiene y la institución a la que pertenece. ¿Ya? Entonces, eso sí es súper importante. Aquí tenemos un poquito más de memorándum y veamos el oficio. El oficio sí es un documento de uso externo, ¿verdad? Habíamos visto ya la primera sesión que es de uso externo, ¿no? La estructura es muy parecida al memorándum, al informe también, ¿no? Tiene un año de denominación, tiene la fecha, tiene la numeración, que puede estar centrado o al costado, como prefieran, un asunto, ¿no? Y luego viene ya el cuerpo, ¿no? Y al final la firma y la posfirma. Puedes usar sangrías, como no, según lo que diga tu institución, ¿no? Según lo que crean conveniente, ¿no? Y eso es lo que a mí no me gusta. Por ejemplo, la última, antes del testamente, dice, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi especial consideración, ¿no? Ya, está muy bueno el saludo, la despedida, perdón, pero este aprovecho está como separado de especial consideración y que de hecho sé que es un parto de un párrafo, pero como que no se ve bien, en este caso visualmente, ¿no? Entonces por ahí a mí particularmente no me gusta, prefiero no utilizar sangría, ¿no? Bueno, en mi institución no utilizamos la sangría. Los oficios, aquí tienen algunos ejemplos de oficios, verán que aquí hay una validación, ¿no? Está una firma y posfirma ahí, escrita con rúbrica, en un sello, pero además tiene un sello al lado derecho, abajo, y en la parte superior izquierda tiene un código QR. Esto debe ser el lugar donde se tiene digitalizado el documento y donde se puede pedir que la descarga, ¿no? Puede ser que permita o que pida algún código de acceso especial, ¿no? Como puede ser también de uso libre, ¿no? Va a depender poder leer la institución a la que pertenece esto, ¿no? A veces es una manera también de digitalizar documentos, no siempre teniendo una firma digital, ¿no? En este caso, esta firma no es digital, pero la codificación me indica que ha sido escaneado y que está, en este caso, guardado en algún tipo de archivo especial que es seguramente de acceso público, ¿no? Esto sí es una firma digital. Notarán en la parte inferior que tiene el emblema del escudo peruano y al costado derecho hay unas letras en pequeño donde incluso hay un código de acceso para poder buscar el documento, ¿no? Y poder verificar que el autor es verdaderamente esta persona que está colocado aquí. Bueno, todas las firmas digitales van vinculadas al Documento Nacional de Identidad Digital, electrónico en este caso, que tenemos los peruanos, ¿no? Nuestro DNI electrónico, que está de hecho registrado en este registro nacional que tenemos llamado RENIEC, ¿no? Entonces, si estamos así, entonces sí podemos tener una firma electrónica. De hecho, que el requisito es tener el DNI electrónico y además de registrar nuestra firma, ¿no? Con cierto aplicativo especial con que tenemos que contar para poder utilizarlo en todos nuestros documentos donde tenemos autoría, ¿no? Aquí están otros oficios más. Este oficio, por ejemplo, es uno de los bastante usados por la Delio Jesús, quienes brindan asistencias técnicas sobre diferentes casos, ¿no? Sobre utilización de algunos tipos de plataformas, ¿no? Que nos ayudan, en este caso, en la institución educativa, ¿no? Entonces, siempre ofrecen anualmente varias asistencias técnicas sobre los diferentes softwares o las diferentes plataformas que se utilizan para el desarrollo efectivo de una institución educativa. Bueno, las cartas también son utilizadas. A veces no podemos emitir informes porque tiene que ser utilizado por una institución. Tenemos que de repente dirigirnos a un usuario donde no necesariamente le vamos a dar un memo porque no es personal interno de nuestra institución, no se amerita tampoco un informe porque en este caso voy a dirigirme a un usuario final. Entonces, ¿cómo le respondo? De repente podría ser con una carta formal, que también convendría tenerla codificada, es decir, también tendría que tener una numeración para poder clasificar mejor ese documento. Recuerde que la clasificación nos va a permitir posteriormente acudir a este documento cuando se necesita, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un modelo de informe. En este caso no hay numeración, pero yo les diría que sí, deberían utilizarlo, ¿no?
carta de disculpa formal. Mire, este es un formato de carta de disculpa formal que se tiene aquí, ¿no? ¿Qué más? Otro tipo, acá es una carta donde dirigida al señor Juan Pérez, director de Recursos Humanos de una empresa XYZ, ¿no? Y dice, me dijo usted con la finalidad de solicitar una entrevista de trabajo por la posición de asistente administrativo que recientemente fue anunciada en el portal de empleo de su empresa. Bueno, estoy solicitando, ¿no? Presentarme y seguramente adjuntaré en algún momento un currículum, ¿sí? ¿Qué más? Adjunto, así, ahí lo menciona, adjunto a la presente carta mi currículum vitae para su consideración. Quedo a su disposición para ampliar cualquier información que considere necesaria y para acordar una fecha para la entrevista. Bueno, se está presentando de esta manera. Hay instituciones que piden carta de presentación, ¿no? En este caso puede ser a través de esta carta formal. Bueno, las cartas comerciales que las empresas que tienen fines de lucro, pues la utilizan bastante, ¿no? Para presentarse a sus proveedores, para pedir de repente algún requerimiento especial, para hacer un pedido de repente antes de que haya una guía de remisión, ¿no? Entonces, para consultar si tienen ya el insumo de repente, bueno, o para empezar de repente una conversación y después tener un convenio con ellos, ¿no? O para tener un posterior contrato también, ¿no? Entonces, de esto nos sirven las cartas comerciales, ¿no? Aquí tenemos algún ejemplo de ello. Los correos, les había dicho, si son parte de un trámite documentario formal, va a ser utilizado como un correo electrónico profesional formal. ¿No? Si forma parte de un trámite documentario, sí. Si no, pues termina siendo una comunicación, en este caso, de refuerzo, de seguimiento. ¿Ya? Algunos consejos para buenas prácticas de utilización de correos electrónicos, así que les dejo esto para que lo vayan leyendo, ¿ya? Acá hay, por ejemplo, algunos ejemplos también de correos electrónicos por ahí profesionales, ¿no? Donde se hacen pedidos especiales, se pueden adjuntar enlaces también, ¿no? Se pueden adjuntar también, compartir algunos enlaces que nos va a servir de Drive, por ejemplo, para compartir algunos documentos que pueden utilizarse de manera colaborativa, ¿no? Entonces, la correspondencia electrónica es una herramienta de todas maneras crucial, importante, pero su uso adecuado va a permitir, en este caso, que se use significativamente con eficiencia, con transparencia y con efectividad en las instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Pero hay que tener cuidado que hay que gestionarlo de manera correcta y velando por los aspectos de seguridad en la documentación, seguridad de datos de las personas y seguridad también de nuestra información como empresa, ¿no? Entonces hay que considerar todo esto cada vez que utilizamos de manera electrónica, no solo un correo, sino un documento administrativo, ¿no? Entonces, hoy hemos visto entonces los documentos administrativos más utilizados, que son los de transmisión. Vamos a ver en la siguiente sesión, en la cuarta sesión ya, a ver dónde estamos. Este material es bastante extenso, pero les va a servir de mucho. A ver, en la cuarta sesión vamos a ver los documentos administrativos de constatación y juicio, ¿ya? Así que nos vemos, chicos, en la siguiente sesión. Hoy estamos sábado, nos vemos el martes, ¿sí? Hasta luego, entonces. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches.